Última parada. Desde Rusia, presidente Maduro afirma que consiguió los recursos para el país. Llamado reiterado, conferencia episcopal insiste en el diálogo para salir de la crisis. Crítica. Ministro de Educación pide al clero no usar la sotana para fijar posiciones políticas. Por el suelo, producción de vehículos cayó 72% en 2014. A juicio, detienen a trabajadores de Abasto Bicentenario por venta clandestina de productos. Fija posición, Papa Francisco rechaza que se pueda matar en nombre de Dios. Fracaso merengue, Real Madrid eliminado en octavos de la Copa del Rey. Atrajo miradas, Migbelis Castellano se destacó en desfile de traje de baño. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Al fin llegó el viernes. Viernes, así es. Muy buenos días, Fernando, muy buenos días, amigos. Iniciamos nuestra acostumbrada ronda informativa desde los estados Zulia y Carabobo. José Leonardo Nava y Randolfo Blanco nos presentan información relacionada al sector transporte. Comenzamos con José Leonardo. José Leonardo, buenos días. Sí, gracias, muy buenos días. En efecto, amigos televidentes, el contacto lo hacemos a esta hora de la mañana desde el estado Zulia para informarles que este viernes se llevará a cabo la segunda reunión entre las autoridades del Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Pasajeros de Maracaibo y los choferes del transporte público. Esto para tratar de llegar a un acuerdo definitivo en cuanto al aumento del pasaje que entrará en vigencia a partir del 1 de febrero. Los trabajadores del volante, agrupados en la Central Única del Zulia, esperan que para los carros por puestos en rutas cortas sea fijado el pasaje en 15 bolívares, 20 bolívares en las largas y 15 en los autobuses y minibuses. Aseguran que de no ser aceptada esta propuesta próximamente, estarían paralizando sus actividades. Es parte del informe que podemos ofrecerles a esta hora. Buenos días. El Sindicato Único del Transporte Público acá en el estado Carabobo exige un incremento del 100% en el costo del pasaje de las rutas urbanas, suburbanas e interurbanas. Aseguran que el costo de la vida y los gastos operativos han prácticamente debilitado sus ingresos. Informaron además que acá en el estado Carabobo hay más de 10.000 unidades de transporte público, de las cuales 1.000 se encuentran en estos momentos paralizadas por falta de repuestos. Muchísimas gracias. Pasamos al oriente del país. El contacto por esta región lo hacemos con Betsy Betancur. Ella nos tiene información en materia educativa. Muy buenos días, Betsy. Buenos días. En Monagas, los educadores celebraron su día exigiendo el reenganche de más de 37 docentes que fueron despedidos injustificadamente el pasado mes de noviembre del año 2014. Además, 97 que fueron jubilados no están de acuerdo con la liquidación recibida, por lo que solicitaron se les cancelen estos y otros beneficios que se les adeudan. Es la información desde Monagas para Noticiero Venevisión, Betsy Betancur, TV Plus. Gracias, Betsy. Bueno, y nos vamos a los Andes venezolanos. El contacto por esta región lo comenzamos con Said Rivas, quien nos tiene información en materia de seguridad. Buenos días, Said. Buenos días. Amanecemos en el estado de Mérida presentando el balance que ofreciera el gobernador del estado de Mérida, Alexis Ramírez, en cuanto al operativo de seguridad implementado entre los meses de diciembre y enero. Es importante destacar que hubo una reducción del 15% en los hechos delictivos. En este operativo participaron 2.611 funcionarios de seguridad. Dentro de los resultados hubo un 8% de disminución en homicidios, un 51% de disminución en robo. En cuanto a los hurtos, hubo una disminución del 29% y en las violaciones una disminución en 89%. Es importante destacar que para este mes de febrero se tiene previsto la realización de las ferias del sol y de igual manera las fiestas de carnavales. Para eso la gobernación ya tiene previsto el dispositivo de seguridad que será implementado en la entidad merideña. Es parte de la información. Con esto regresamos a los estudios. Les reportó Said Rivas.
Buenos días. En Táchira cerramos la semana informándoles que para mañana sábado se cumple con el tradicional desfile de feria en honor a San Sebastián. En estas celebraciones que ya arriban a su 50 aniversario, el desfile inicia a las 10 de la mañana, recorre las avenidas España y 19 de abril. Se espera participen 2.500 personas de 70 delegaciones. También se mostrarán las candidatas de la reina de la feria con 12 carrozas cuya temática es alusiva a los 12 países que han apoyado a la feria de San Sebastián a lo largo de estos 50 años. Y para el día domingo culmina la Vuelta al Táchira en bicicleta, cuyo circuito se desarrolla aquí mismo en la ciudad de San Cristóbal. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, de los Andes pasamos a Zulia nuevamente y luego a Falcón. Vamos a ver de inmediato el reporte de Fabiola Yaquinto. Buenos días, Fabiola. Así es, buenos días. Amanecemos en la avenida El Milagro del municipio de Maracaibo, donde el gobierno regional continúa emprendiendo las labores de mantenimiento de los colectores de agua servidas en esta zona. Sin embargo, la población que habita en el sector y las personas que transitan hacen un llamado a las autoridades para que agilicen lo que son los trabajos de mantenimiento para regularizar lo que es el paso de vehículos y evitar el congestionamiento del tráfico. Nosotros amanecemos en el sector universitario de la ciudad de Punto Fijo. Aquí sus vecinos hacen un llamado a los representantes de la alcaldía de Carirubana a asistirlos en los problemas que presentan. Alegan que carecen del servicio de agua por tubería, el aseo pasa solo una vez por semana y las calles se encuentran en pésimo estado. Quienes habitan en esta comunidad alegan que tienen más de 30 años con estas problemáticas. Desde la península de Paraguaná, en el estado Falcón, Natalie Hernández, Noticiero Venevisión. Gracias, Natalie. Y finalizamos nuestro recorrido informativo desde los estados Lara, Yaracuy y Cojedes. El contacto de inmediato es para Lirio Pérez porque, bueno, como cualquier concentración multitudinaria, la caminata de la Divina Pastora dejó a Barquisimeto llena de basura. Lirio, cuéntanos cuáles son las acciones que emprenden las autoridades. Buenos días, desde Lara tenemos información de ciudad. La alcaldía de Iribarren, a través del Instituto Municipal de Aseo Urbano de Barquisimeto y Mauar, desplegó 1.000 trabajadores que al paso de la procesión de la Divina Pastora iban barriendo y recolectando basura. Las cuadrillas todavía están limpiando. Se estima que este evento haya generado unas 200 toneladas de desecho, de las cuales 150 es plástico reciclable que será vendido a empresas privadas y el dinero obtenido será donado a la Fundación de Niños con Cáncer. Hola, buenos días. En el sector José Félix Rivas de la ciudad de Chivacoa, los jóvenes ya tienen práctica deportiva con un proyecto que se está realizando en esta comunidad para rescatar a los jóvenes de lo que son los vicios como la droga y la delincuencia y contribuir así a lo que es el desarrollo deportivo de este sector. La comunidad hace un llamado a las autoridades competentes para que les construyan una cancha deportiva y un parque en este sector donde hay un terreno baldío. Reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión de Yaravisión. Buenos días. En Cojedes entró en vigencia el decreto 376 promulgado por la gobernadora Erika Farías, a través del cual queda prohibida en todo el territorio cojedeño la pernocta de personas en las adyacencias de establecimientos comerciales mientras estén cerrados, así como la acumulación de consumidores en el exterior de los recintos antes de la colocación de la mercancía. Tampoco se permitirá la permanencia de menores en cola sin su representante legal. La medida busca garantizar la seguridad ciudadana, además de evitar alteraciones del orden público. Usuarios y comerciantes que incumplan la norma serán sancionados por las autoridades competentes. Y comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, enfatizó desde Rusia que ha conseguido los recursos necesarios para garantizar la estabilidad económica de Venezuela. El primer mandatario nacional se reunió este jueves con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para discutir la recuperación de los precios del petróleo. Veamos el siguiente reporte de nuestra enviada especial, Endrina Yepe, desde Moscú. Así es, amigos de Noticiero Venevisión, aquí en Moscú, capital de Rusia, última parada de la gira que emprendió el primer mandatario nacional a inicios de año para dar respuesta a la situación económica tras la caída abrupta de los precios del crudo. El presidente Nicolás Maduro ofreció un balance positivo de lo que es esta gira, debido a que enfatizó que se habían alcanzado a conseguir los recursos necesarios para dinamizar la economía venezolana. Destacó que Rusia, a partir de este momento, intensificará su participación en la faja petrolífera de Venezuela. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que ofrecía el primer mandatario nacional tras su reunión con su par Vladimir Putin. Y nosotros, así como hemos cumplido este ciclo de esta exitosa gira para fortalecer las alianzas económicas, para conseguir los recursos que financien el desarrollo del país ante la baja de los petróleos del petróleo. Nosotros en las próximas horas vamos de regreso al país, y lo digo desde ya,
al llegar al país voy a rendirle cuenta a los consejos de gobierno popular, a los consejos de gobierno de campesinos, de jóvenes, de trabajadores, de profesionales, de mujeres, de la juventud. Voy a llegar a una gran asamblea de los consejos de gobierno popular para rendirle cuenta a ellos tanto de los logros de la gira, de los detalles de la gira, como dar respuesta a una escala mayor al golpe de estado económico que se ha pretendido. Hemos acordado ampliar la inversión y la participación de las empresas rusas en la sociedad que tenemos en empresas mixtas en la faja petrolífera del Orinoco y en otros proyectos. Se va a ampliar la inversión accionaria y se va a ampliar la inversión en campos de producción petrolera. El presidente de la República desestimó todos los balances negativos que hacían sectores de la oposición venezolana a propósito de este periplo que ha emprendido por distintas naciones, miembros y no miembros de la OPEP, para tratar el tema de hidrocarburos a nivel internacional, y destacaba el llamado que hacen los venezolanos a trabajar, al mismo tiempo de que expresaba la solicitud que le hiciera a su par el presidente mexicano para sostener una reunión como país no miembro de la OPEP y fortalecer el mercado del crudo internacionalmente. Desde Moscú, capital de Rusia, los enviados especiales William Betancourt y Endrina Yepes, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Endrina. Bueno, continuamos con más información. El secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana, Víctor Hugo Basabe, señaló que el único camino para la salida de la crisis que vive Venezuela es el diálogo sincero entre la oposición y el gobierno. Cree que la confrontación no le hace bien al país. Un llamado a un diálogo como la única salida que los venezolanos tenemos para poder resolver la cantidad de problemas que nos agobian en este momento. Y nosotros, una de las cosas que proponemos es que no sea un diálogo en el que simple y llanamente se confronten posiciones, sino un diálogo en el que se vean las reales necesidades del país, en el que se asuman las dificultades que tiene el país. El secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana llamó a la población a unirse en una gran cadena de oración. Estamos invitando a todos los creyentes que hacen vida en la Iglesia Católica, lo hacemos en este documento, a que desde el punto de vista espiritual nosotros nos unamos en una gran cadena de oración por nuestro país. También a que nosotros, como creyentes, como portadores de un mensaje, saquemos los valores del Evangelio y los propongamos a la gente sin miedo, con alegría, con toda valentía. Porque en la medida que nosotros rescatemos los valores del Evangelio también para nuestro quehacer cotidiano, en esa medida nosotros estaremos rescatando también nuestro país. Y el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza entregó ante la Asamblea Nacional el informe de gestión del 2014 ante la ausencia del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, quien se encuentra en Rusia como parte de su gira por los países de la OPEP. Diana Vázquez nos tiene los detalles. Le hemos entregado el mensaje anual de nuestro presidente Nicolás Maduro, que lo trabajó el presidente en la gira con el vicepresidente Ricardo Menéndez, con el vicepresidente Héctor Rodríguez, con el vicepresidente Rodolfo Marco Torres. Y bueno, y nos lo envió y aquí está pues. Y cumple así pues con los extremos constitucionales. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, confirmó que el próximo martes el jefe de Estado Nicolás Maduro presentará a las 5 de la tarde su mensaje anual que da cuenta de la gestión del año 2014. Andan ya algunos desaforados por allí, imaginando y diciendo cosas. Siempre la realidad se impone, siempre la realidad verdadera, no la realidad de invento. El día martes estará el compañero, una vez que regrese de su viaje, estará el compañero Nicolás Maduro presente aquí en la Asamblea Nacional cumpliendo lo que establece la Constitución. El vicepresidente de la República explicó que de acuerdo al artículo 235 de la Constitución Nacional fue aprobada la ausencia temporal del jefe de Estado Nicolás Maduro, quien se encuentra en una gira por los países de la OPEP para recuperar el precio del barril petrolero. Desde el Parlamento, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Para el diputado Alfonso Marquina, la Asamblea Nacional debe debatir urgentemente sobre lo que considera es el fracaso del gobierno nacional y la no asistencia del presidente de la República a esa instancia para presentar su memoria y cuenta en el tiempo establecido por la Constitución. Marquina considera que el gobierno debe devolver a sus legítimos propietarios todas las fincas, actos y empresas confiscadas, las cuales, según sus cifras, suman más de 4 millones de hectáreas que están totalmente improductivas. Dice que la ausencia del mandatario
representa una violación de la Constitución. Al presidente de la Asamblea le decimos que pase la lista y que declare de una vez la inasistencia del presidente de la República, que declare que está incumpliendo el artículo 237, que de manera muy clara dice que es un informe personal. El diputado Marquina anunció su apoyo a lo señalado por Enrique Capriles, según lo cual el gobierno debe publicar los nombres de las empresas y de las personas que se apoderaron ilegalmente de más de 20.000 millones de dólares. Finalmente señaló que el gobierno nacional también debe hacer público el presupuesto de divisas para este año. Hacemos una pausa, amigos, ya regresamos. Continuamos con más información contándoles que el Ministerio Público acusó a 1.111 personas por delitos relacionados con el contrabando entre el 12 de agosto de 2014 y el 13 de enero de este año. Así lo informó la directora general contra la delincuencia organizada, Yurima Gil, quien además destacó que a nivel nacional han sido aprehendidas 2.584 personas, de las cuales 1.082 se encuentran privadas de libertad por la incursión de delitos respecto a las recientes incautaciones de alimentos y enseres de uso personal en los estados Zulia y Falcón. Y la Cámara Automotriz de Venezuela, en un informe publicado en su página web, señaló que la producción de vehículos sufrió una caída de 72.46% al finalizar el 2014 con respecto a las cifras alcanzadas en el año 2013. Cabenés ensambló a lo largo de 2014 un total de 19.759 vehículos frente a los casi 72.000 del año anterior. Durante todo el 2014, las ensambladoras señalaron que las dificultades cambiarias en el país causaron inconvenientes en la importación de materiales utilizados en el ensamblaje. Agregaron que las empresas del sector automotor han continuado este año con los problemas a la hora de recibir las divisas necesarias para importar suministros. Gonzalo Azuaje, presidente de la Asociación de Frigoríficos y Mataderos Industriales, asegura que los empresarios del sector están dispuestos a trabajar de la mano del gobierno para combatir la especulación en el rubro y el desabastecimiento. Azuaje se mostró optimista a la salida de la segunda reunión entre representantes del sector productor, industrial y distribuidor del rubro cárnico en Venezuela y los integrantes del Estado Mayor Económico. Nos referimos al vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, el ministro de Industria, José David Cabello, y el ministro de Agricultura, José Luis Berroterán. En el estado Falcón, afectados del proyecto habitacional Los Girasoles de Punto Fijo exigen la pronta entrega de este conjunto residencial. Natalia Hernández nos tiene los detalles. Las familias afirman que tienen 5 años y 6 meses esperando por la culminación de sus viviendas. Que la Asamblea Nacional pueda visualizar la problemática que tenemos aquí en Punto Fijo. Son 89 familias afectadas, cada una en promedio de 4 o 5 personas. Entonces, si tú sacas el volumen, es mucha gente. Alegan que han tomado acciones en busca de respuestas favorables, sin embargo, han sido ignorados. Estuvimos esperando durante todo este tiempo del año para que nos llamaran para una mesa de trabajo con el Banco del Tesoro, quien es el que está haciendo la construcción conjuntamente con la empresa Traesca, y de la cual nunca nos hicieron el llamado para la reunión de la mesa de trabajo. Algunas familias por sus propios medios han ejecutado labores de construcción, deseosos de algún día contar con una vivienda digna. Los afectados esperan contar con el apoyo de las autoridades a nivel nacional. De lo contrario, tomarán acciones legales. Desde la península de Paraguaná, en el estado Falcón, Natalia Hernández, Noticiero Venevisión. Amigos, momento de hacer una nueva pausa, pero no se aparten. Más adelante en su Noticiero Venevisión, de visita a Filipinas. El Papa Francisco consideró que no se debe insultar la fe de otros, pero tampoco matar en nombre de Dios. Ya les contamos. Continuamos con las informaciones. Héctor Rodríguez, ministro de Educación, pidió a los representantes de la Iglesia no utilizar la sotana para emitir posiciones políticas e invitó a la élite de la Conferencia Episcopal Venezolana a inscribirse en el CNE como partido político. Católico y como cristiano que soy, pido que no utilicen a la Iglesia, que no utilicen la sotana para esgrimir posiciones políticas, que se quiten la sotana, asuman su posición partidista y se inscriban en el Consejo Nacional Electoral para poder debatir de tú a tú
sobre modelos políticos. Rodríguez ofreció estas declaraciones en el marco de la celebración del Día del Maestro, donde enfatizó que el modelo socialista no ha fracasado y precisó que el plan de trabajo para este año estará enfocado en incrementar la matrícula en preescolares y liceos del país. Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, dijo que los educadores están viviendo en pobreza extrema y devengando un salario muy por debajo del promedio latinoamericano. Orlando Alzuru afirma que no hay nada que celebrar en el Día del Maestro, pero sí denunciar que el gobierno no solo ha incumplido con lo establecido en la séptima contratación colectiva, sino que ha violado más del 80% de sus artículos. Todo trabajador que gane menos de 1,5 dólares diarios es un trabajador que está en pobreza extrema. Por ello nosotros estamos reclamando al Gobierno Nacional y al Ministerio de Educación fundamentalmente el ajuste o el aumento salarial de inmediato en no menos de 2 salarios mínimos para nuestros educadores. Alzuru ofreció estas declaraciones luego de celebrar la misa que con motivo del Día de Maestros fue oficiada en la Catedral de Caracas. Y 100 patrullas fueron entregadas este jueves a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado en el marco del Plan A Toda Vida Venezuela. El acto estuvo encabezado por el vicepresidente Jorge Arreaza y la ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez. Durante el evento, Jorge Arreaza advirtió a quienes intenten ejercer la violencia política en el país que su destino será la cárcel. No permitamos que nada ni nadie perturbe la paz de la República, y quienes la perturben saben cuál es su destino, saben cuál es el rumbo que van a tomar. Como lo hemos dicho, quienes perturben la paz de la República con violencia política, violando la Constitución, bueno, tendrán el mismo destino de otros que ya llevan varios meses encarcelados, bien encarcelados. La ministra Meléndez aseguró que el gobierno nacional garantiza la paz al pueblo con el reforzamiento del Plan A Toda Vida Venezuela. La paz en el país, que es lo que queremos todos. La paz para el país. Nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, lleva la ruta de la paz. Y ustedes son los garantes de esa ruta de la paz en todos los rincones del país. Yo les agradezco, ¿verdad?, eternamente ese trabajo que están haciendo. Y más ahorita, ¿verdad?, que están alborotados por allí. En total serán entregadas 3.000 patrullas este 2015 a nivel nacional, inversión que alcanza 89 millones de dólares. La Federación Nacional de Cañicultores pide al gobierno nacional dar respuestas al sector para poder mantener el abastecimiento de azúcar en el país. José Ricardo Álvarez, presidente de esta federación, exige además que se aumente el pago al precio del productor para que pase de 10 a 21 bolívares, aproximadamente 50% de incremento. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Ya comenzó la zafra hace 2 meses. Hasta ahora el gobierno nacional no nos ha respondido. Hasta este momento. Queremos, y esto es un mensaje al gobierno nacional, es importantísimo que se tomen las decisiones ya. La zafra avanza y nosotros no podemos continuar esta situación produciendo y mandando caña de azúcar a pérdida. Es importante que las autoridades nos escuchen y que por favor se tomen las decisiones que se deban tomar. Piden al gobierno nacional el cumplimiento en la asignación de divisas para el mantenimiento de la maquinaria de producción de azúcar. Y en honor al Día del Maestro se llevó a cabo una sesión especial en el Consejo Legislativo del Estado Bolívar, donde el gobernador Francisco Rangel Gómez manifestó su reconocimiento y orgullo por los que ejercen esta valiosa profesión. Mayerlin Carvalho nos tiene el reporte. Rangel aseguró que fueron aprobados 262 millones de bolívares para el pago de reivindicaciones laborales de los educadores. Pero había un retroactivo que no habíamos logrado pagar y hoy quisimos pagárselo. No le debemos nada a nuestras jubiladas y a nuestros jubilados. Pero además de eso, otros elementos importantes, como por ejemplo la reclasificación de los docentes, la profesionalización de los docentes y muchos otros conceptos que se están pagando el día de hoy para no tener deuda. El gobernador reiteró su compromiso con el sistema educativo del Estado y así como también hizo un llamado a todos los docentes a continuar aportando su granito de arena en la construcción de un mejor país. Desde el Estado Bolívar, Mayerlin Carvalho, Noticiero Venevisión. Bueno, en el estado Zulia continúan las largas colas en los supermercados a pocas horas de haber entrado en vigencia el decreto que prohíbe las filas en horas nocturnas. La ciudadanía fijó posición. José Leonardo Nava nos tiene los detalles.
La medida de prohibición de pernoctar a las afueras de los supermercados y farmacias es vista por algunos maravinos como necesaria para evitar la venta de cupos y alteración de orden público mientras hacen las colas que a diario se presentan en los establecimientos comerciales. Dicen que la inseguridad es otro problema que los afecta a la hora de comprar los productos de primera necesidad. Yo nomás que ya está lo que estaba dando ya el sol, ya me encierro porque esto es muy peligroso también. Por aquí anoche hubo tiro y hubo de todo aquí. A estas horas en la noche no se puede estar ahora, como no era como antes, que antes estaba uno tarde en la calle y no le pasaba a uno nada, pero ahora uno corre el peligro de que lo atraquen por ahí en el camino. Sin embargo, hay quienes manifiestan que la medida ha provocado que desde las 7 de la mañana comiencen a agruparse las personas y al momento de abrir los supermercados, la situación es más difícil de organizar y en ocasiones incontrolable. O sea, estoy buscando la leche, el pañal, no hay nada de eso, nada de eso. Ahora es que tampoco hay pollo, había pollo, ya se acabó. Y estamos aquí en la cola y mira el niño. No dan ni una respuesta. No den una respuesta. ¿A qué hora van a abrir? Si nos van a atender, nos van a atender. ¿Cómo nos van a atender? Nos van a atender por número, por cédula. La mayoría de las personas consultadas aseguran que la aplicación de máquinas cactahuella en los supermercados del estado Zulia no ha sido una medida efectiva del todo para regularizar la compra de productos de primera necesidad, por lo que piden a las autoridades gubernamentales sea aplicado un verdadero plan de abastecimiento que permita cubrir la demanda. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Hacemos una pausa comercial, pero hoy en Estrenos y Estrellas, atrapando miradas. Nuestra candidata al Miss Universo, Migbelis Castellanos, se sigue destacando en todos los eventos previos a este certamen. En materia de sucesos, en el estado Zulia fue asesinado un funcionario del SEBIN que integraba el grupo de escoltas del gobernador de la entidad. El crimen ocurrió al oeste de Maracaibo. Fabiola Yaquinto nos amplía. El inspector del SEBIN, César Antonio Bonaldi, de 35 años, fue sorprendido por un delincuente la noche de este miércoles cuando se trasladaba en el sector El Marite. Se presume que el antisocial le propinó un disparo para robarle la moto. Él fue a buscar un compañero que vive por allí y tiene una moto, inclusive la moto es la que tiene la asignada por el SEBIN y bueno, pasó este hecho lamentable. El funcionario fue trasladado al CDI de La Plateja, donde murió. Comisiones del 6CP6 del CEPIN se encuentran realizando investigaciones de campo para capturar al responsable del homicidio. Hasta ahora la hipótesis que se está manejando, según el relato inclusive del compañero, es una sola persona. Cuando ellos van pasando por el sector, inclusive en la calle, sale esta persona y efectúa el disparo. Según las autoridades en el estado Zulia, el año pasado 7 funcionarios policiales murieron en manos de la delincuencia. Este caso sería el primero del año 2015. Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer este crimen. Desde el estado Zulia, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. Y en el estado de Aragua, un estudiante de la Universidad Bicentenaria fue asesinado por 3 sujetos que ingresaron para cometer un robo en su vivienda en la urbanización El Castaño de Maracay. José Alejandro Alvarado, de 34 años, era estudiante de Ingeniería de Sistemas. Sus familiares informaron que los antisociales exigían que les entregaran los dólares que supuestamente tenía guardados la familia, así como sus tarjetas de crédito. Luego de efectuarle 5 disparos en la cabeza, los antisociales huyeron con una laptop, 2 celulares y una billetera. Este viernes se cumple una semana del intento de robo donde resultó herido con un tiro en la cabeza un profesor de origen alemán en el municipio de Chacao, aquí en Caracas. Euclides Sotillo nos cuenta que el hombre se encuentra fuera de peligro. Tobías Estrón, de 30 años, quien fue víctima de la delincuencia hace 7 días dentro de su residencia ubicada en la segunda avenida de Los Palos Grandes, junto a su pareja también de nacionalidad alemana, salió este jueves de la terapia intensiva del centro de salud donde luchaba por su vida. Allegados al ciudadano alemán aseguraron que respondió satisfactoriamente al tratamiento, a la vez que agradecieron la solidaridad mediante un comunicado a quienes colaboraron con la donación de sangre durante el proceso. Vecinos de Chacao lamentaron lo ocurrido y reiteraron su llamado por una mayor seguridad. Eso es lo que está pasando. O sea, ya están llegando a un descaro de entrar a las casas y ese no es el único. En el edificio de enfrente vaciaron un apartamento. Un amigo mío que está de viaje me dejó las llaves allá en Altamira y se le metieron en el apartamento. Más seguridad, más guardia, más vigilancia, sería lo ideal.
Como se recordará, Tobías Estrón se encuentra en Venezuela laborando como profesor en el Colegio Humboldt desde septiembre del 2014. Se pudo conocer que una vez culminada la recuperación total del profesor Tobías Estrón, regresará a Alemania con sus familiares. En Los Palos Grandes, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El Ministerio Público imputará ante un tribunal de control del primer circuito del Estado Bolívar a varias personas vinculadas presuntamente con el expendio ilegal de los rubros básicos. La noche del pasado martes fueron detenidos el gerente de Abastos Bicentenario Jorge Pérez Zapata y la supervisora del establecimiento de Ciudad Bolívar Magali Campos, así como 15 trabajadores y 8 personas por presuntamente incurrir en delitos previos a las leyes venezolanas. Según la información, a las 10:30 de la noche, funcionarios del SEBIN fueron notificados de que un grupo de sujetos en la avenida 17 de diciembre de Ciudad Bolívar estaban vendiendo productos clandestinamente. En Carabobo, transportistas de la entidad solicitan un incremento del 100% en el costo del pasaje. Informaron que de cada 10 unidades, una está paralizada por falta de repuestos. Randolfo Blanco tiene la información. Los conductores de las rutas urbanas, suburbanas e interurbanas explicaron que los costos operativos y la inflación han acabado con sus ingresos. Pasaron la propuesta de incremento a las 14 alcaldías del estado y al gobierno nacional. En este sentido, los transportistas hemos sido los más golpeados de toda la economía nacional y por lo tanto ya hemos hecho la petición para que la tarifa sea discutida en el primer trimestre del año. Informaron que en el estado hay más de 1.000 unidades paralizadas por falta de repuestos. Aseguraron que los pocos que se consiguen cuestan hasta 10 veces más de lo que valía el año pasado. Bueno, la tarifa urbana en Valencia tiene un costo de bolívares 10. Aspiramos de que este ajuste llegue a los bolívares 20, es decir, al 100%. Los conductores advirtieron que de persistir la escasez de repuestos, en el segundo trimestre del año podría registrarse una paralización técnica de gran parte del transporte público. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. En el estado Lara, educadores dependientes del gobierno nacional pasaron su día protestando para exigir aumento de salario y que se cumpla el plan de vivienda que les prometieron. Lirio Pérez con la información. Representantes de los 19.500 docentes nacionales de Lara afirman que su salario promedio de 6.000 bolívares no alcanza para tener una vida honrosa ni para formar dignamente al futuro. Es lo que nosotros le hemos dicho al gobierno y es por eso que le estamos exigiendo que reconsidere el salario del magisterio venezolano y consideramos que el salario debe estar aproximadamente en 16.000 bolívares como mínimo, ya que la canasta alimentaria está alrededor de ese monto y de 28.000 bolívares la canasta básica. Dicen que a pesar de haber registrado 4 censos en la Misión Vivienda y Ministerio de Educación, 10.000 maestros siguen sin techo propio. Que por insuficiencia de salario nosotros no tenemos acceso a la vivienda, ya que a viviendas hay bastante, pero resulta de cuál es el precio, que es lo que nos tiene una serie de requisitos cuyo salario no nos alcanza. Yo vivo alquilada, otros viven arrimados. Los docentes prometen seguir protestando a pesar de las represalias que aseguran padecen, como por ejemplo cambios inconsultos de horarios y aperturas de investigaciones. En Barquisimeto, Estado Lara, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. En materia internacional, el Papa Francisco arribó este jueves a Filipinas, donde fue recibido por una multitud de devotos. A su llegada, el sumo pontífice, en referencia al atentado de Charlie Hebdo, afirmó que no se debe insultar la fe de otros, pero tampoco matar en nombre de Dios. Campanas de la iglesia resonaron en todo el país y cientos de niños bailaban en el momento en que el Santo Padre bajaba del avión. El presidente de Filipinas, Benigno Aquino, recibió a Francisco, quien por un instante perdió el solideo que cubría su cabeza. Sin embargo, el Papa lo tomó con buen humor. En Estados Unidos, el gobierno del presidente Barack Obama anunció nuevas medidas a partir de este viernes para hacer más flexibles las restricciones sobre el comercio, las inversiones y los viajes a la isla. Con estas reformas, los estadounidenses podrán ofrecer más recursos para apoyar al pueblo cubano. Según la Casa Blanca, es clave acelerar la transformación de Cuba, aunque reconoce que este proceso se dará a largo plazo. Y en Bélgica, 2 yihadistas murieron abatidos y un tercero resultó herido en una operación antiterrorista en la ciudad de Verviers. Los sospechosos estuvieron cerca de cometer un atentado a gran escala.
En Francia, cientos de personas se concentraron en París para participar en el funeral de Tignouz, uno de los dibujantes asesinados en el atentado contra la revista Charlie Hebdo, junto a 9 de sus compañeros y 2 policías. En Nigeria, pueblo entero fueron borrados del mapa en solo días tras los ataques del grupo terrorista Boko Haram. Así lo sostiene la organización Amnistía Internacional en base a una serie de imágenes satelitales de toda la zona. Y en Cuba, el Banco Central de la isla emitirá a partir de febrero nuevos billetes de alta denominación con el objetivo de unificar el sistema monetario dual que ha circulado por más de 2 décadas. Y es tiempo de información del espectáculo con Federica Guzmán. Federica, buenos días. Muy buenos días para ustedes, chicos, amigos. Buen día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y arrancamos con información del Miss Universo porque nuestra candidata Migbelis Castellanos sigue destacándose en todos los eventos previos a este certamen. Y con este tumbao, Migbelis Castellano atrajo todas las miradas en el desfile de traje de baño. Cabe destacar que en la subasta realizada la noche de ayer, uno de los eventos previos al Miss Universo, nuestra bella Migbelis llevó un traje de alta costura en color verde menta y en profusión de cristales de plata. Exquisita creación del diseñador venezolano Nidano Whitehead. Además, la beldad criolla destacó en el desfile en la ciudad de Miami, donde estuvieron todas las participantes. Esto nos contó Migbelis. Todas mis expectativas son positivas, estoy muy contenta porque me estoy disfrutando mi concurso. Esto es un sueño que yo tenía desde que estaba muy niña, así que estar en el Miss Universo para mí es una experiencia enriquecedora total. Estoy aprendiendo muchísimo, aprendiendo otras culturas, otros idiomas. Tengo mis clases privadas de francés, de Corea, tengo mis clases privadas de Myanmar también. Todas las candidatas nos estamos divirtiendo mucho. Yo creo que eso es lo importante, porque gane o no gane, después del 25 de enero mi vida va a cambiar igual que el resto de las muchachas. Y por América Latina quedó nominada al Oscar como mejor película de habla no inglesa, Relatos Salvajes de Argentina. Este jueves la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el listado de los nominados y por 7ª vez una cinta argentina está nominada al premio más importante en la industria del cine, del que ha ganado 2 estatuillas. Relatos Salvajes, dirigida por Damián Cifrón, compitió con 8 finalistas, entre ellas en la cinta venezolana Libertador, dirigida por Alberto Arbelo. Toda la suerte en la edición número 87 de los premios Oscar para Argentina, cuya gala se celebrará el próximo 22 de febrero en el Teatro Dolby de Hollywood. Y cambiamos completamente de tema porque la actriz Zooey Deschanel está embarazada. La actriz y su novio desde hace un año, el productor Jacob Pechenik, están felices con la noticia de que van a ser padres por primera vez. La intérprete estadounidense de 34 años de edad aseguró que están encantados con la noticia y muy emocionados por conocer en pocos meses a su pequeño. Taylor Swift hizo feliz a un admirador al enviarle una caja con detalles a su casa. Ahí vemos a la fanática con el sobre en la mano que contenía una tarjeta personal, una pintura hecha por la propia artista, un collar y un cheque por $1,989 para que pudiera pagar sus préstamos estudiantiles. Con cada detalle que iba abriendo, varias lágrimas corrían por el rostro de esta agradecida fans. El cheque y el collar fue quizás lo que más le emocionó. Amigos, así llegamos al final. La invitación es para que nos acompañen en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Que tengan una feliz mañana. Allí estaremos puntual, Federica. Y este viernes, rememorando lo sucedido en el 2014, llega Sexo al Desnudo, imperdible. Analicia Alba abordará junto a Viviana Givelli y una especialista un tema relacionado a trastornos sexuales. Recuerden, la cita es este viernes a la medianoche con Analicia Alba, por aquí, por Venevisión. Y al regreso, amigos, en entrevista a Venevisión, Fernando Girón estará conversando con el economista Pedro Palma. Los esperamos en minutos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos ya en Noticiero Venevisión y específicamente en Entrevista Venevisión, recibimos a Pedro Palma. Él es economista. Bienvenido. Gracias. Bueno. Vamos a aprovechar para dar su cuenta en Twitter, @PalmaPedroA, y felicitaciones, arribó ya a los 100,000 seguidores. Gracias. Así fue anoche.
Revisando información, por supuesto, en materia nacional, ¿qué problemas están aquejando a la economía en este momento? Vamos a tratar de ser lo más específico posible. Bueno, mira, desde hace ya varios años, fundamentalmente 2013, 2014, en la economía venezolana se han desarrollado una serie de desequilibrios muy importantes en materia fiscal, en materia monetaria y financiera, en materia cambiaria, en materia petrolera, en la economía real de la economía, que no han sido atendidos, no han sido afrontados con la debida decisión por parte del gobierno. Y eso ha hecho que esos desequilibrios o problemas hayan venido creciendo en una forma importante en estos 2 últimos años y que, digamos, haya entrado el año 2015 ya con una situación grave en todos esos problemas que se ven a su vez profundizados tremendamente, agravados tremendamente por la caída de los precios del petróleo que se ha venido materializando durante la segunda mitad del año 2014. Eso entonces pone a la economía en una situación tremendamente crítica, precisamente porque hay que atender esos desequilibrios. Atender esos desequilibrios implican poner en marcha una política de ajuste, un plan de ajuste que ataque o afronte o corrija esos graves desequilibrios que tenemos en la economía, y ello va a tener también consecuencias muy importantes. Ahora, ¿cuáles son esos desequilibrios? Bueno, en materia fiscal, porque el gobierno ha venido gastando mucho más de lo que le ingresa desde mucho antes, pero particularmente desde el año 2012, el año de la reelección del presidente Chávez. El gobierno echó la casa por la ventana, incrementó su gasto tremendamente y gastó muchísimo más de lo que le ingresaba. Eso ya venía desde antes, y ese exceso de gastos sobre ingresos tiene que ser financiado. Eso incrementa la deuda, pero por otro lado, tanto interna como externa, pero por otro lado hay que buscar otras fuentes de financiamiento, y la fuente de financiamiento que ha buscado el gobierno para cubrir buena parte de ese déficit es el Banco Central, que está creando dinero inorgánico, dinero sin respaldo, para financiar al sector público en ese exceso de gastos sobre ingresos. Eso está haciendo que la cantidad de dinero en poder del público esté aumentando de una manera desproporcionada, y esa mayor cantidad de dinero pues lleva a la gente a comprar más. Pero el asunto es que cuando van a comprar más no encuentran los bienes y los servicios que desean adquirir, porque hay graves problemas de escasez debido a que la economía real también está profundamente desbalanceada. La demanda, por un lado, crece con una intensidad importante, mientras que la oferta se queda rezagada. ¿Por qué la oferta no está reaccionando? No está reaccionando porque la producción interna está estancada, está inclusive contrayéndose. Está contrayéndose porque el gobierno ha puesto en marcha una política de hostigamiento permanente a la actividad económica privada. Eso ha paralizado las inversiones. Ha habido una serie de expropiaciones y de expoliaciones por parte del Estado de una serie de empresas que, al pasar a manos del sector público, producen una fracción de lo que producían en manos privadas. Y todo eso ha restringido enormemente la producción. Eso se ve agravado a su vez por una ausencia en la asignación de divisas a los productores para poder importar, que ha hecho que la deuda de esos productores con sus proveedores externos haya aumentado en una forma muy importante, y que esos proveedores externos ahora se nieguen a seguir enviando insumos a Venezuela o productos a Venezuela porque le deben una enorme cantidad de dinero. Entonces, todos esos factores han restringido la oferta interna. Si tú tienes una demanda creciendo pero con una oferta interna que se contrae, pues obviamente tú tienes que depender de las importaciones, pero las importaciones, para tú realizarlas, tienes que tener dólares, y esos son los dólares que escasean. Dólares que escasean, entre otras cosas, porque la política cambiaria es un absurdo en Venezuela, debido a que tú mantienes un tipo de cambio oficial de 6.30, cuando el tipo de cambio en el mercado paralelo está en 170, 180 bolívares por dólar. Entonces, imagínate el negocio que surge de tú poder comprar un dólar a 6.30 pagando la prima que tengas que pagar para obtener la voluntad o la inclinación o la aprobación de los dólares que tú quieres adquirir a 6.30, y después venderlo en el mercado paralelo a un precio sustancialmente mayor. Esos 6.30 bolívares compran en Venezuela muchísimo menos de lo que compra un dólar afuera, y por lo tanto la gente se vuelca sobre esos dólares baratos para importar. Pero ahora el asunto es que los dólares no están ingresando en la cantidad suficiente, y eso se ha agravado tremendamente por este derrumbamiento de los precios del petróleo. Entonces, este es el cuadro general, derrumbamiento de los precios del petróleo, que no puede ser compensado
con incrementos en la producción, porque la producción petrolera va en declinación debido a que la política petrolera, a mi modo de ver, ha sido tremendamente errada y eso ha hecho que los volúmenes de producción y de exportación estén declinando. Entonces todo eso te conforma pues un cuadro tremendamente crítico y adverso que te lleva a la necesidad imperiosa desde hace ya mucho tiempo atrás de tú afrontar esos desequilibrios para corregirlos. Lo que pasa es que el gobierno pues no, con esta indecisión que ha mostrado particularmente esta administración, pues ha hecho muy poco para afrontar esos desequilibrios y corregirlos como es debido. Ahora, ¿cuáles son las medidas que debe tomar el gobierno una vez hecho este diagnóstico? Existe además mucha expectativa por la llegada del presidente Nicolás Maduro, que va a rendir cuentas ante el país y a decir los acuerdos que ha alcanzado en materia internacional para paliar esta situación. Mira, lo que hay que hacer es poner en marcha un plan de ajuste que tiene muchas facetas, porque hay que atacar múltiples problemas que tiene la economía. Por ejemplo, para atacar el problema fiscal, pues tú tienes que incrementar los ingresos y reducir los gastos. Tú tienes que racionalizar el gasto público, tienes que incrementar los ingresos subiendo las tarifas de los servicios públicos, subiendo la gasolina, subiendo algunos impuestos, haciendo más eficiente el manejo de la cosa pública. Tú tienes que atacar el problema monetario y financiero, paralizando esa creación de dinero inorgánico por parte del Banco Central para financiar gasto público deficitario. Tú tienes que corregir el problema cambiario, pues racionalizando toda la actividad cambiaria. Tú no puedes mantener o seguir manteniendo un tipo de cambio absurdo, como es el tipo de cambio de 6.30 o incluso el tipo de cambio de SICAD 1 a 12 bolívares por dólar indefinidamente. Porque esos 6.30 o esos 12 bolívares compran en Venezuela mucho menos de lo que compra un dólar afuera y eso estimula o sobreestimula la demanda de divisas que está artificialmente barata. Yo siempre digo que lo más barato que tú puedes comprar en Venezuela después de un litro de gasolina que es regalado es un dólar a 6.30. Eso no puede ser. Tú no puedes seguir subsidiando y regalando una mercancía que te escasea como te está escaseando las divisas en Venezuela. Entonces tú tienes que racionalizar el precio de esa divisa y tienes que ir a un ajuste cambiario, una devaluación importante del bolívar. Y eso obviamente genera presiones inflacionarias muy importantes. Todas estas circunstancias que te he mencionado, todo se traduce en una restricción de actividad económica por un lado y por la otra de una inflación altísima que estamos viviendo. Bueno, toda esta serie de medidas que te estoy mencionando para corregir o paliar los graves problemas que tenemos en el área fiscal, monetaria, financiera, cambiaria, etcétera, etcétera, exigen o tienen unos impactos muy importantes. Implican mayor inflación porque se encarecen los productos que vienen de afuera debido a la devaluación, tienen un efecto recesivo porque esa mayor inflación restringe la capacidad de compra del ingreso de los venezolanos, por lo tanto los venezolanos ahora van a poder comprar menos y esa restricción de demanda implica sin duda alguna un efecto recesivo. La economía tiende más bien a decrecer. Implica sacrificios para la población sin duda alguna porque una devaluación implica, digamos, una pérdida en el patrimonial en términos de divisas de los venezolanos, implica también una pérdida de capacidad de compra de los ingresos de los venezolanos. En fin, esos programas de ajuste obviamente tienen unas consecuencias severas sobre el organismo económico del país. Yo siempre lo comparo toda esta situación que estamos teniendo con la de un paciente que de pronto le descubren un cáncer o una enfermedad contagiosa que puede ir aumentando en el tiempo. El médico le dice, mire, afronte su situación ahora con un tratamiento que es doloroso, pero no es tan grave. El paciente se niega, deja que pasa el tiempo, va aumentando los problemas, va aumentando el cáncer y cada vez se hace más doloroso, digamos, el tratamiento para curar o para manejar el problema. Eso es exactamente igual al cáncer que tiene esta economía debido a estos problemas que te acabo de describir, que se han dejado incrementar en una forma importante. El gobierno no ha tomado las acciones para afrontarlos y ahora nos encontramos con una situación de agravamiento de ese cáncer debido a la caída de los precios del petróleo y que entonces hacen que, bueno, mira, las soluciones a ese gravísimo problema que tenemos es simplemente muy doloroso, implica una serie de sacrificios para la población muy importantes. Ahora, no hacerlo porque eso trae sacrificios para la población, lo que va a implicar es que el cáncer va a seguir avanzando y por lo tanto las consecuencias van a ser muchísimo peores. Hay que actuar a pesar
de los graves problemas y de las graves consecuencias que esas políticas de ajuste traen, porque de no hacerlo, el agravamiento de los problemas, el agravamiento de los males, de los desequilibrios que te acabo de mencionar, va a continuar y por lo tanto las consecuencias van a ser muchísimo peores. No actuar tiene un costo muchísimo más alto que actuar. Reactivar la producción nacional pudiera estar entre ese recetario que usted nos ha dicho para promover y estimular la economía. Mira, sin duda alguna, el estímulo a la actividad productiva, el estímulo a la inversión, la creación del ambiente propicio para que la producción se incremente, es sin duda alguna algo fundamental. La reversión de una serie de políticas de expropiaciones y expoliaciones de empresas que, como ya te decía, cuando pasan a manos del Estado se transforman en unas unidades tremendamente ineficientes que producen solamente una fracción de lo que producen en manos privadas. Todo eso hay que revertirlo y por lo tanto hay que montar toda una política de estímulo a la inversión, de estímulo a la actividad productiva, de estímulo al incremento de la productividad, a la mejora de la eficiencia de los centros de producción, para que de esa forma pues nosotros tengamos también una posibilidad de que el aparato productivo interno reaccione, pueda incrementar sus niveles de producción, pueda incrementar la oferta y de esa forma pues corregir uno de los graves problemas que está generando esta presión inflacionaria desbocada que tenemos en Venezuela. Bien, agradecido por su visita. Amigos, en entrevista a Venevisión conversamos con Pedro Palma, él es economista, además ha hecho un diagnóstico y sus sugerencias para poder paliar la situación que actualmente estamos viviendo. Quedamos con Yolimar para la despedida. Yolimar. Gracias, Fernando, y a tu invitado, el economista Pedro Palma. Amigos, recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que tengan un feliz fin de semana.